Bienvenidos nuevamente a otra sección de su programa Viva Mejor. Hoy Viva Mejor se viste de gala porque tenemos con nosotros a una doctora muy especial para mí, además, y que nos trae un tema muy interesante. Es un tema que yo siempre he querido tratar en el programa y que no mucha gente en el país lo domina. Y por eso me parece muy importante que lo traigamos al conocimiento de todos ustedes, porque es realmente el tema que se va a tratar tiene incidencia en todas las personas. Todas las personas llegan en algún momento a necesitarlo y es importante estar informado. Tenemos con nosotros a la doctora Astrid Salazar. Ella es cirujano oncólogo. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. De verdad que es un honor tenerla con nosotros. Como dije, ella es cirujano oncólogo y podríamos hablar con ella de muchísimos temas, ¿ok? Pero el que yo he elegido hoy para traerles a ustedes es uno que me parece importante porque se habla poco de eso. Primero, porque a nadie le gusta hablar de la muerte. Y segundo, porque a nadie le gusta hablar del fin de la vida. ¿Ok? Y ambas cosas se entremezclan en esta entrevista. Los doctores tenemos la función de preservar la vida, pero hay un momento en que se acaban los medios para preservar la vida y entramos también en que esa vida termine de una manera digna, de una manera bonita, de una manera lo más pacífica y posible, ¿no? Y se mezclan muchos sentimientos. Este problema tiene que ver con toda la familia y estamos hablando de los cuidados paliativos, que la doctora Astrid nos va a explicar qué son. Bueno, te diré que esa es una de las ramas de la medicina que más importancia ha venido tomando porque realmente, como dice uno, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida para llegar a ella, pero no sabemos de qué manera. Entonces, esa es una especialidad muy delicada. Cada vez hay más personas involucradas en el área médica, en esa especialidad, porque también no solamente formar doctores, médicos que atiendan ese tipo de pacientes, sino también el personal de enfermería, el personal que va a cuidar a ese paciente, porque hay ya establecido un síndrome que se llama síndrome del cuidador, que es sumamente importante por las implicaciones que tiene tanto en la psiquis del paciente como del mismo cuidador. Claro. Entonces, la verdad que se trata con esta especialidad o subespecialidad, como le dicen muchas personas, a que llevemos los últimos días de la vida de un ser humano a su final con calidad de vida, con humanidad, con humildad, con desapego a las cosas materiales, con hacer que sea más importante las cosas que una vez en la vida quizás nunca fueron, pero que es el momento de tomarlas en cuenta para despedirse de este mundo terrenal con una paz espiritual y una tranquilidad que solo ese tipo de cosas puede lograr. Exactamente. Entonces, no estamos hablando solamente de algo físico, sino que entra una esfera múltiple, ¿no? Porque es el plano psicológico, el plano espiritual, el plano físico y el plano familiar, ¿no? Totalmente, o sea, sí. Que esta especialidad es sumamente importante. Cuando hablamos de cuidados paliativos, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, un paciente, ¿cuándo se le dice que va a entrar en cuidados paliativos? Sí, por ejemplo, hay pacientes que prefieren que se les diga todo. Hay familiares que dicen, no le digas nada. Pero según mi humilde experiencia por estos pocos años que llevo en esta rama de la oncología y los pacientes terminales, sí te puedo decir que realmente el paciente es el primero que se entera. Pero y también vemos pacientes que juegan el juego de yo no sé nada. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que me dan. Así, juegan el juego, otros dicen yo no soy tonto, otros dicen yo quiero que me digan, otros se hacen los suecos. Pero realmente a un paciente que realmente quiere que le digan la verdad, se le dice, mira, tú tienes una expectativa de vida. Yo nunca digo, usted tiene una expectativa de vida de tantos meses o tantos años, porque realmente eso no me corresponde a mí. Uno no da la vida,
Por tanto, yo no decido cuándo la vida va a terminar para nadie. Claro. Pero si se le dice, mira, hay un problema, hemos agotado todos los tratamientos posibles que podían asignarse a esta enfermedad y hemos llegado a la conclusión de que no podemos hacer nada más, pero sí podemos llevarte a una etapa de tranquilidad y serenidad, sin sufrimiento, sin dolor, acompañándote hasta el final a que Dios o cualquier elemento espiritual que tengan las personas decidan. Porque aquí tenemos también las implicaciones de tipo religioso, espiritual, y te digo que es un poco difícil a veces porque hay personas que no tienen ningún arraigo espiritual en lo absoluto, otras tienen un arraigo porque mi abuelo cuando estaba vivo, otras dicen que son ateos, pero de todas maneras creo que es sumamente importante tener un apego espiritual. Es sumamente importante porque los pacientes que tienen esa condición de saber que necesitan un apoyo espiritual descollan muchísimo mejor que el resto de los pacientes que no. Claro, ahorita vamos a hablar un poquito más adentro de cómo las características de los tipos y las cosas que debemos tener, ¿no? Entonces, Astrid, los cuidados paliativos comienzan cuando a un paciente se le han agotado los recursos de tratamiento. Exactamente. Y se le dice que médicamente no podemos hacer nada para mejorar su enfermedad, pero que podemos mejorar las condiciones para que la enfermedad no sea un sufrimiento que no pueda sobrellevar. Porque a la gente le da mucho miedo el dolor, sí, ¿no? Sí, sí. Y la gente se desespera porque muchas veces no sabe cómo va a prepararse, sí, ¿no? ¿Cómo reacciona uno? Creo que eso uno lo puede saber hasta ese momento. Estoy hablando algo que uno que es médico y que ha visto tantas veces uno no está preparado. Cuando a uno le toca es totalmente distinto y uno no sabe cómo va a reaccionar. Pero, claro, este tema que vamos a abordar aquí es un tema delicado, ¿no? Porque tenemos dos versus, ¿no? Tenemos las personas que pensamos que la vida tiene que tener su historia natural hasta que la persona cese su vida, y personas que piensan que una persona que está sufriendo es como injusto que siga viviendo, sí, ¿no? Gracias a Dios en este país está prohibidísimo, y espero que siga así toda la vida, terminar con la vida de alguien, disponer de la vida de alguien, que se llama la eutanasia, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas? Porque estoy seguro, Astrid, que la mayoría, puede haber un porcentaje que esté muy decidido, pero la mayoría es por ignorancia de conocer estos cuidados que hay, que ya nos vamos a meter en ellos, ¿no? Sí. Y como dices tú, es muy importante porque el tema que mencionaste de la eutanasia es un tema bastante espinoso, porque en cuidados paliativos tenemos una parte en la que el paciente tiene un sufrimiento tal que sedamos al paciente. Entonces, al paciente ahí, a ti no te importa si tú le das una codeína, no importa, ay, que se va a hacer adicto. No nos importa que el paciente se haga adicto, porque nosotros, la prioridad está dirigida a hacerlo sentir bien y a que no sufra. Y también tenemos, eso no quiere decir que el paciente lo están matando, no. Entonces hay mucha ignorancia con relación a este tema, como dices tú, porque la gente dice, mira, ya lo sedaron, ya lo están matando, es para que se muera más rápido. Y eso no es así, es sencillamente un tratamiento de sostén para que el paciente, en vez de estar sufriendo despierto, esté medio dormitando, pero no está sufriendo, y se va acompañado, puede tener momentos de lucidez en los que puede compartir con su familia, le da un respiro, valga la redundancia, al señor o la persona o el enfermero que lo cuida, y se conglomeran una cantidad de cosas que van en beneficio únicamente del único fin, que es ayudarlo, acompañarlo a desaparecer de este mundo terrenal en las mejores condiciones posibles. Claro. Astrid, vamos a hablar un poquito de los niveles terapéuticos, ¿no? Okay. Una persona entra en cuidados paliativos. ¿Cuál es el primer nivel? O sea, el nivel de aliviar, por ejemplo, un dolor que no sea tan fuerte. Sí, ahí tenemos, depende del tipo de enfermedad, claro está, pero tenemos a veces una persona que tiene, vamos a mencionar uno de los cánceres más, vamos a decir, de los peores que hay de tratar, que es, por ejemplo, un cáncer de páncreas. Hay veces que en la mayoría de las ocasiones, por lo menos en este país, recibimos los pacientes en un estado ya muy avanzado, donde ya poco puede hacer la ciencia por ellos.
Y entonces pues llega un momento que le das su quimioterapia, ya no es quirúrgico el paciente, no se puede operar, y comenzamos con, bueno, ya no hay más quimioterapia, pero vamos a manejar el dolor. Entonces se va manejando el dolor. Uno comienza con una serie de medicamentos cada 6, cada 8, cada 12 horas, incluyendo a veces en unas fases un poquito más avanzadas con dosis de rescate que se toman en la mitad de la dosis u otra medicación en el intervalo cuando le toca la próxima dosis de cada 6 u 8 horas. O sea, hay muchísimas maneras de manejar ese dolor y que el paciente se sienta, óyeme, estoy enfermo, ya me han dicho que me despido de este mundo, pero por lo menos no va a ser tan malo irse. Estamos todos de acuerdo en que después que uno se muere, pues no se entera de lo que ha sufrido, porque obviamente, pero como ya te digo, eso depende mucho del arraigo espiritual que tenga cada paciente. Pero hay muchísimas maneras de llevar este proceso. Tan es así que hay pacientes, por ejemplo, que están ingresados en un hospital. Lo ideal sería trasladarlos, que de hecho hay en muchos países, los hospitales con servicios intermedios, en los que es un hospicio, una especie de sitio donde se llevan los pacientes que están ya próximos a fallecer, sin saber nosotros cuándo, ni tampoco apurar el evento. Entonces ahí uno decide, junto con la familia, varias cosas. Aquí tenemos el paciente, o le damos solución endovenosa, porque hay que hidratarlo, ¿verdad? Y le ponemos sus medicaciones y sus analgésicos, pero no le damos comida. Eso es una opción. Otra opción puede ser, le damos su alimentación parenteral o a través de una sonda, que eso ya es una decisión que debe tomar el paciente con los familiares, porque realmente es una cuestión que le vas a poner un tubo en un intestino para que pueda aceptar alimentación, o le vas a poner una vía central. O sea, estás haciendo tantas cosas para un final que no va a ser nunca positivo. Claro, uno dice, pero mi papá merece que se le den todos esos cuidados para que muera alimentado y no se muera de hambre. El paciente, el familiar del paciente en ese momento no tiene conciencia de que el hambre no es lo que prolifera, y de hecho es uno de los primeros eventos. La falta de apetito es uno de los primeros eventos que se presentan cuando el paciente está ya cercano a morir. ¿Y qué pasa? Si no damos comida, por ejemplo, damos medicación o damos analgésicos para combatir el dolor, ocurre una especie de autofagia en la que el paciente no tiene apetito porque el cuerpo ya se está preparando para irse. Comienza a autoingerirse. Tenemos grasa acumulada y eso es una fuente de energía. El paciente comienza a perder peso. Ahí tenemos energía en el hígado en forma de glucógeno que va a ir justamente a los órganos nobles, cerebro, pulmones y corazón. Y entonces esa es otro acápite de cómo manejar estos pacientes. Hay otros pacientes que el último, cuando ya es un caso que ya el paciente ya, pues le ponemos un abón, le ponemos una mariposita aquí en la espalda, la ponemos así, la conectamos a una solución. ¿Qué pasa ahí? Ahí se va a hacer un abón que es como una bola de líquido, y a partir de esa almohada de líquido que el paciente tiene ahí, va a ir hidratando el cuerpo según la necesidad que cada órgano tenga. Entonces, eso es una manera, vamos a decir, decente y digna, junto con los analgésicos, si es que son necesarios, y pues es una manera digna de fallecer como Dios creo que le hubiera gustado que fallezcamos todos, en tranquilidad, no reseco, que tengo sed, no me dan agua, no tiene hambre el paciente en esa etapa del final de su enfermedad, no tiene apetito. O sea que hay varias maneras de cómo solventar esto, y siempre uno debe tomar en cuenta los familiares. Es importante, muchos no entienden, siempre hay una cabeza fría, más fría que los demás, pero entonces mi papá no va a comer. Y es muy difícil que ellos comprendan que en ese momento la alimentación no es la prioridad, como te dije antes, pero uno lo va logrando, y se ponen de acuerdo, y uno creo que en esa etapa debe permitir que la decisión la tomen los familiares. Por supuesto. Y uno no debe tratar de incidir. ¿Qué hubiera este doctora si fuera su papá? Bueno, si fuera mi papá, me encanta que me digan eso. Yo digo, si fuera mi papá, como de hecho lo hice, hicimos esto, esto y esto. Pero la decisión cualquiera que ustedes tomen, yo los apoyo y queda entre nosotros. ¿Por qué? No es que vamos a cometer una eutanasia, pero tenemos el morbo social
que no, que al fulano, al papá de fulano no le dieron ni comida y por eso se murió. Entonces, yo siempre les doy a ellos esa tranquilidad de que cualquier decisión que tomemos siempre es entre nosotros, cosa de que se sientan tranquilos de que esas cosas no se van a discutir fuera del ámbito médico de este paciente en particular. Bueno, esto está muy orientador, porque claro, recuerden que estamos hablando de los últimos días de la vida, o sea, todo esto ocurre como de días, meses, semanas, ¿no? O sea, estamos hablando de ya los últimos momentos de la vida cuando el cuerpo sufre una rápida preparación para terminar la vida como la conocemos. ¿Ok? Entonces, hay un aspecto que yo quiero resaltar para que los pacientes lo conozcan. El término se conoce muy poco y creo que es muy orientador. Yo quiero que nos hables de lo que significa el encarnizamiento terapéutico y cuándo esto se da, porque esto puede darle mucha luz a los pacientes en las decisiones. Primero, yo quiero ver ¿qué crees tú? ¿Cuál es el concepto según tú lo ves de eso que tú me has dicho? Ok, el encarnizamiento terapéutico es cuando una persona está en un proceso natural de morir y hay influencias externas como los familiares, los médicos, las clínicas, que por alguna razón lo mantienen con vida porque hay una necesidad externa a él. O sea, su proceso natural sería morir y ellos, y no lo dejan morir. Exacto. Tenemos una contra. Pero yo quiero esto, yo me quiero morir en paz. Pasa mucho, mira, que es muy triste y creo que hay que educar a la población en tantas cosas, pero en esto sobre todo, porque yo he atendido pacientes donde digo, la doctora, venga, que mi papá no quiere comer y le intentamos dar, pero no quiere, no lo forces a comer, que él no quiere comer. Hay pacientes que hacen lo que se llama un trismo, así. El trismo es una apertura aguda de la mandíbula superior e inferior, entiéndase los dientes, donde ahí no pasa nada. Encuentra uno personas, familiares o cuidadores que le meten un cuchillo para abrir la boca y meterle por una jeringuilla con comida. Cuando eso pasa, no es que el paciente dice no quiero, el paciente sencillamente entró en esa fase donde no le interesa ni a él ni a su cuerpo, o sea, no quiero comer. Y no es que se pone malcriado, no es como los niños que cierran la boca, es que es un mecanismo natural cuando el cuerpo va a liberarse de todo ese estrés terrenal que ha vivido por la razón que fuera. Entonces es muy importante porque hay la mentalidad, no sé si es solamente en este país, me imagino que en los países latinoamericanos funciona similarmente. No, mi papá no quiere comer, como si la comida fuera la medicina. Entonces es muy difícil enseñar esa parte a las personas, porque no tiene que ver que la persona sea estudiada, haya ido a la universidad o no haya ido, sea una persona de campo, aunque te digo que a veces la sabiduría del campo, la sabiduría de la ignorancia del paciente pobre, aquel que no ha tenido la oportunidad de educarse, a veces es mucho más certera que la de las personas que realmente están batallando con una persona y que socialmente se han visto involucradas, personales y de vida. Entonces, es muy difícil, yo creo que la palabra paliativo es la correcta, por eso te solicité que me explicaras ese significado, porque es la palabra adecuada. Vamos a paliar de qué manera vamos a solventar esto con la menor dificultad posible y el menor sufrimiento posible, que es el objetivo número 1. Claro, no, pero yo estoy hablando de, por ejemplo, cuando un familiar está conectado, exacto, está en muerte cerebral. Hay leyes, sí. Y los familiares dicen no lo desconecten. Sí. Porque él no puede tal, o por ejemplo, él no puede morirse, ¿no? O sea, no están, sí, sí, o sea, sí. Pareferimos pagar, empeñar la casa porque hay sí, cosas muy, muy tristes, ¿no? Pero cada vez eso está cambiando, ese era el tema de ahora, cada vez eso está cambiando, esa manera de pensar, sobre todo aquí. Cuando uno le explica al paciente, mira, tu papá, aunque lo desconecte, no va a vivir porque tiene muerte cerebral. No, pero yo quiero. Entonces, poco a poco se le va instruyendo, se le repiten las cosas. Ahora, sin embargo, te voy a decir, como las cosas cuestan, hasta morirse cuesta, cremarse cuesta y enterrarse cuesta. No sabe cuál uno cuesta tiene, más. Claro, uno no sabe qué cuesta más, morirse o vivir, no sabemos.
Realmente el mundo está así. Pero cuando uno la parte económica es muy importante, a la hora de esto, no decirle, no es que su papá no se merezca todo ese sacrificio, no que su papá no se merezca que usted venda su casa, su carro y todo y pida prestado, no. Lo que pasa es que en la vida hay que poner las cosas en una balanza. Usted haciendo todo eso no va a traer a su papá a la vida, porque la vida tiene un ciclo. En unos el ciclo es más corto, en otros más largo. La de su papá le tocó ya el ciclo. Su papá tiene tanta edad, tiene una enfermedad incurable, ya tenía un Alzheimer, un proceso mental que nunca va a mejorar. Entonces uno poco a poco como que va migrando a esa posibilidad de que la gente tome la decisión por sí mismo y no esté nunca presionada por nosotros. Claro, es que esa es la cosa. Pero hay que hacerlo porque la gente se cega. Sí, sobre todo, doctora Salazar, no tanto, porque yo con las personas mayores es fácil, pero cuando son los hijos de uno, cuando son muchachos, eso cuesta mucho. Cuesta mucho porque la edad tiene mucho que ver, sobre todo la relación familiar, sobre todo cuando son hijos. Cuesta mucho más cuando son hijos. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros podemos ser huérfanos de padre, huérfanos de madre, se nos murió un tío. ¿Cómo se le llama al padre que es huérfano de hijo? No existe ni siquiera un calificativo para denotar esa falta humana tan grande que es antinatural. Porque yo digo, no es que a uno no le duela cuando mueren sus padres, pero cuando muere un hijo debe ser un dolor irreparable. Me han contado, no he tenido, gracias a Dios, la desgracia de pasar por una situación así, Dios nos libre, pero es un evento antinatural. Y las madres, los padres, los familiares ven a su hijo de 30 años que tiene un cáncer de páncreas, un cáncer que a esa edad no hay quien solvente un cáncer prácticamente de ese tipo, pues realmente es el apego, es la falta de conocer la realidad que está inminente, está ahí, pero no la quiero ver. Y yo pienso que si me pego a él con mis cariños, yo cuidándolo, yo bañándolo, yo hablándole al oído, él va a recuperar la conciencia y un milagro va a ocurrir. Entonces, claro, los milagros ocurren, pero hay que ver de qué manera esa parte intelectual que uno percibe en un familiar con un paciente enfermo se va modificando para traerla a la realidad y que sea una realidad y que no sea una idealidad, que es el problema. Lo ideal sería que él se salvara, que hubiera un milagro, pero la realidad es otra. Claro. Y es la que... Y hay un tema, porque tengo muchos temas y es poco el tiempo, ¿no? Que es también aquí en República Dominicana, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de cuidados intermedios como lo que tú me has referido? No, realmente yo no tengo conocimiento. Hay sitios, nosotros le decimos a los pacientes, mire, en el hospital no le corresponde, o la clínica, realmente no es el sitio ideal, usted no va a tener aquí, porque tampoco desde el punto de vista de hostelería, hospitalario, de clínica, es un gasto, es una pérdida, porque nada saca una clínica. Tengo que hablar de la parte económica porque claro, realmente es importante y es muy importante en nuestros países hoy en día. No un paciente que está acostado en una cama ocupando una habitación, que va a pagar solamente la ocupación de esa habitación sin ningún otro servicio, pues a la clínica no le conviene. A usted tampoco le conviene. A usted le conviene que su paciente esté en su casa, con su familia, y yo creo que es el sitio ideal para llevar un paciente que está en condiciones de premortandad. Claro, instituciones como esas, como las que uno ve y conoce que existen en otros países más desarrollados, no hay aquí, no hay, ese intermedio no. La gente, cosa de la que me alegro en estos momentos. Me alegro realmente que el paciente pueda irse a su casa, porque su casa, su cama, su olor, su almohada, su familia, su entorno, todo, aunque el paciente no oiga, no sienta, no padezca, ese es el entorno más deseado en una persona que está próxima a partir. Así es. De hecho, uno siempre que se imagina en ese momento, se imagina en su cama. Exactamente. O sea que... La cama de uno, nada como la cama. Exactamente, ¿no? Y estamos tratando un tema delicado, amigos televidentes, yo sé que sí, pero que es necesario, ¿no? Porque, ahora, esta pregunta es muy importante. Hay que diferenciar entre los pacientes que quedan
en estado vegetativo o limitado y los pacientes que están muriendo, porque la gente se confunde. Sí. Entonces no entienden cómo hay una persona que está en la cama desde los 16 años Sí. y que no muere. Y una persona que se le ha dicho, mira, te quedan meses de vida. Sí, son casos totalmente opuestos. Hay casos, bastantes casos en el mundo, diría yo, de personas que tuvieron un accidente, quedaron en coma y tienen años en coma. O que nacieron con una condición. Generalmente los que tienen una condición congénita realmente no tienen una larga vida. Exacto. Entonces uno espera, niños con parálisis cerebral, la mayoría no llega a término de una vida adulta, porque el cerebro ya es muy pequeño en cuanto a función y anatomía, y esos casos no son realmente los que más importan. Pero más que todo, los casos, accidentes, una enfermedad o una cirugía, en los que pasa a veces con pacientes mayores, en los que los cambios son el cerebro es muy lábil, los cambios bioquímicos, sí. Y no es que la anestesia mate, no, es que los cambios del cerebro, en un cerebro que está achicándose por la edad, por la atrofia cerebral, pues ocurren esos cambios y eso ya, pero esos pacientes no llegan a vivir tanto tiempo. Pero los pacientes, un accidente, Dios mío, tiene 3 meses en coma, es tan difícil, pero en ese caso yo siempre les digo, mire, suerte que no es lo común, le digo, mire, llévenselo a su casa, que le hagan una traqueostomía, ustedes lo aspiran, le limpian su sonda, llévenselo a su casa, porque la relación costo-beneficio-efectividad es fatal en un hospital o en una clínica. Los hospitales no están ni siquiera para atender los pacientes que están vivos y que pueden recuperarse. Entonces, menos, imagínate. Entonces, lo ideal es llevarse a ese paciente a la casa y dejarlo con sus funciones vitales. Comer, respirar, dolor si hay. Es muy fácil de verificar el dolor, es muy fácil. Se aprieta aquí en el esternón y ese es un dolor súper intenso. El que no le duele, usted está tranquilo, no tiene que dar analgésico. Pero es importante dar lo mínimo. Entonces la familia decide, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, antibiótico no le vamos a dar porque no tiene ninguna infección. Analgésico ya vemos que no tiene dolor, lo que tiene es una muerte cerebral. No lo vamos a matar. ¿Qué hacemos? Dejar que la ley de vida decida por ese cuerpo inerte que está en una cama. Cuidados mínimos, voltearlo cada 2 horas para que no se nos haga una escara, una herida atrás, hidratarlo, dejarlo que respire, mantenerlo limpio y fresco y esperar a que Dios y la vida decidan cuándo es el momento. Duró 3 meses, a usted le tocó, porque uno nunca sabe para qué están estas personas que se ponen en esta condición en la vida. Eso es lo que uno no sabe para si a usted Dios se lo manda. Yo creo en Dios sobre todas las cosas. A veces Dios manda esas situaciones en una familia porque quiere generar cambios en alguna persona. No sabemos si es la señora que trabaja, no sabemos si es el chofer, no sabemos si es la mamá, el papá, el hijo, el esposo o el amigo. No sabemos para quién Dios ha escogido esa misión de tener a esa persona en esas condiciones. Y esto es muy difícil de que las personas lo entiendan porque todos lo ven como un castigo. Digo, no es un castigo, es una situación, nos toca a todos en el mundo, Dios decide a quién le toca. O la vida, si no crees en Dios, la vida decide a quién va a sortear para esta función. Sí, pero lo que tiene que estar muy claro es que sea la vida, sea Dios, sea el destino, nadie puede interrumpir una vida, o sea, nadie tiene el poder ni la autoridad para interrumpir una vida. No. Eso está clarísimo. Entonces, es que es importante porque la gente se plantea mucho eso, ¿no? Bueno, va a estar en coma de aquí en adelante. Déjalo en coma. Vamos a ponerle, no lo vamos a matar, sencillamente vamos a dejar que la vida naturalmente se ocupe de llevárselo. Es un tema muy debatido porque aquí entra la eutanasia, hay países que toleran la eutanasia. Yo tengo una persona que falleció hace poco y se fue a morir en un centro de Madrid porque ahí hacían la eutanasia. Pero cuando yo me enteré de lo que le hicieron, no era eutanasia nada, era sedarla. La sedaron hasta que se fue apagando. Claro. Entonces, esa boundary, ¿cómo se llama? Frontera entre lo que es o no una eutanasia. ¿Hasta cuándo llego yo para...? O sea, está como muy lábil todavía porque hay que aprender mucho más. Pero no es tan difícil de comprender, ¿no? Claro que no. Amigo televidente, ustedes lo que están es frente a una persona que no va a estar consciente para que no sufra,
pero no la están matando, sino simplemente están evitándole sufrimiento y a que muera bien, ¿verdad? Versus una persona que no se le dé ningún cuidado y sufra mucho al morir. O sea, la diferencia es grande. No es difícil hacer unos cuidados paliativos, no es tampoco, o sea, para todo hay que prepararse, ¿no? Y también tenemos que estar preparados, y este proceso, Astrid, que nos quedan 2 minutos, pero necesita alguna ayuda psicológica para los familiares. Yo pienso que sí, que es importante. Hay una especialidad en psicología que se llama psico-oncología, que nosotros la impartimos, y realmente es muy importante porque la psicología, la psiquis de un paciente terminal de cáncer es diferente a la psiquis de un paciente que está obeso o que está muy flaco. O sea, son manejos psicológicos diferentes porque tienen implicaciones diferentes de cierta gravedad, con peso psicológico importante. Entonces, sí, yo creo que las personas, sobre todo las familiares, las personas que lo cuidan, deben estar preparados para asumir un rol importante y que a la vez los va a afectar directamente. Y ese tipo de personas hay que darle cierto apoyo psicológico para que puedan sacar de sí las herramientas que necesitan para poder hacer el trabajo. Claro. Astrid, muchísimas gracias de verdad. Yo quiero aclarar a los amigos televidentes que la doctora Astrid se dedica sobre todo a cirugía, por lo tanto a salvar vidas, y ha salvado miles de millones de vidas. Ay, amén. Pero es muy bonito saber que uno puede contar con personas que nos van a dar soluciones para cuando ya no haya otra solución. Entonces, a la doctora Astrid, que la pueden encontrar en Corazones Unidos, los puede orientar en este tema, pero sobre todo ella es cirujana y es oncóloga, ¿no? Entonces, tiene esta especialidad, y por eso es que la traje para hablar de este tema, porque ha tenido muchas experiencias, ha ayudado muchas familias, y de verdad que hay mucha gente muy agradecida con la doctora Astrid, y ojalá haya muchos más médicos así en nuestro país que se especialicen en estos temas, y ojalá todos nosotros, aquí le estoy hablando a todo el personal de salud, médicos, ingenieros, médicos, enfermeros, nutricionistas, todos, bioanalistas, todos, nos preocupemos un poco más por cómo educarnos para orientar y para nosotros también saber cómo tratar a los pacientes en esos últimos días de su vida, porque es muy bonito que la familia sufra lo menos posible, que el paciente sufra lo menos posible, eventos traumáticos, porque gracias a Dios en estos días es muy fácil que una persona no sufra no sufra grandemente cuando se está despidiendo de este mundo. Amén, así sea. Gracias, Astrid. Te esperamos en otro programa con otros temas interesantes que de verdad que nos ha gustado mucho y nos ha orientado muchísimo en este tema. Me alegro. A la orden siempre. Gracias. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.